Bien, vamos a recordar, hacer como una contextualización, donde quedamos la semana anterior. Nosotros tuvimos una semana donde estuvimos hablando de etapa productiva, que fue la semana anterior. Y la anterior a ella, pues quedamos en en evidencia del informe de criterios para categorizar un inventario. En él hablábamos sobre un sistema que era el sistema ABC. ¿Alguien me puede explicar de qué o recuerda en qué consistía en ese criterio de clasificación de los inventarios? Nadie recuerda. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El sistema ABC es un sistema de gestión de inventarios en el cual se basa que se clasifican los inventarios en A, B, C. A son aquellos que no hay, o sea, no hay muchos, pero generan bastante utilidades. Los B son los que hay varios y generan pocas o medianas utilidades. Y los C, que son los que en donde hay más, pero generan pocas utilidades. Sí, cuando hablamos que hay pocas, hablamos de la rotación del producto. ¿Listo? Bueno, muy bien, muy bien, Andrés. Entonces, fíjense que nosotros tenemos acá esa competencia que se llama controlar los inventarios. Estamos trabajando en estos dos resultados. Hoy vamos a ver el resultado de proyectar el inventario, y el cual su evidencia consiste en un taller de aplicación de esos modelos de inventario. ¿Sí? Recordemos que nosotros tenemos un material de formación importantísimo para que nosotros nos podamos empoderar de ellos y se nos facilite el desarrollo de las evidencias. Acá tenemos en el menú la clasificación de las mercancías. No sé si ustedes recuerdan que nosotros en algún momento hicimos una presentación de los tipos de mercancía que encontrábamos. ¿Se acuerda? Que eran mercancías a granel, bueno, en fin, todo, materias primas, bueno, en fin. ¿Cierto? Acá hay una serie de información interesante, por ejemplo, la clasificación de inventarios, las políticas de inventarios, las funciones de los inventarios, la gestión de los inventarios, cómo se hace la trazabilidad en la gestión de inventarios, lo que tiene que ver con la cadena de suministros y los inventarios. Se hablan también de lo que son los costos. Cuando hablamos costos de inventarios, también hablamos las clases de costo y los costos de pedidos, los costos de mantener ese inventario. ¿Qué pasa con los costos cuando las existencias se acaban y todavía hay una demanda? Y por acá también tenemos, fíjese, el sistema ABC de inventario de lo que el compañero Andrés ahora nos recordaba. Entonces es importante que ustedes se pasen por ese material de formación para que lo puedan leer y empoderarse, y de esa manera pues tengan más argumentos, más material para poder desarrollar la evidencia. Nosotros vamos a dedicarnos acá un momento
a lo que tiene que ver con la clasificación de inventario. ¿Por qué? Porque es que en la evidencia nos piden el tipo de inventario. Entonces vamos un momentico acá a leer sobre la clasificación de los inventarios. No sé si algún compañero me ayuda a leer. Sí, gracias, Lisa. Diga. Buenas noches. De acuerdo con el tipo de mercancías y necesidades de la organización, se pueden clasificar los inventarios. Esto permitirá a la alta dirección planificar y controlar de forma eficiente los materiales y productos que se emplean en la operación, obteniendo un correcto funcionamiento entre la oferta y la demanda, generando utilidades y productividad para la organización. Se deben tener en cuenta los siguientes grupos. Bien, entonces, fíjese que acá hay este material, tenemos inventario según el momento, ¿cierto? Tenemos, tenemos inventario según la logística. Tenemos inventario según la periodicidad. Tenemos inventario según la forma. Y por último, tenemos otros tipos de inventario. Entonces, cuando nosotros en la evidencia nos piden qué tipo de clasificación de inventario tienen, pues entonces ustedes sencillamente se deben basar en esta información. Continúe, Elizabeth. Vamos con entonces inventario según el momento. Inventario inicial. Se realiza al inicio de las operaciones. Inventario final. Se efectúa al término de un periodo contable. Una vez realizado el control de entradas y salidas de existencias, este valor es incluido en el balance general de la organización, lo que aporta información para determinar una nueva situación patrimonial. Entonces, fíjese que esta nos habla solamente de un inventario inicial y un inventario final, ¿cierto? Realizando el control de todas las entradas y salidas de las existencias, ¿cierto? Acá este valor es incluido en el balance general de la organización, ¿sí? Es el que nos dice, bueno, ese inventario forma parte de un activo, pero no productivo, porque es un inventario, ¿cierto? Tenemos los inventarios según la logística. Inventario según la logística. Inventario de anticipación o previsión. Se tienen con anticipación cuando se conoce o se planean épocas de mayor demanda para cubrir una necesidad futura definida, como temporadas o promociones comerciales. Inventarios de lote o de tamaño de lote. Estos se piden en tamaño de lote ya que es más económico hacerlo así que pedirlo en menores cantidades o cuando sea necesario satisfacer la demanda. Inventarios en consignación. Son aquellos bienes que un consignador entrega para ser vendidos a otra empresa, pero el título de propiedad lo conserva el consignador. Entonces, fíjense que acá tenemos unos inventarios totalmente diferentes a los anteriores. Los anteriores eran más como la parte contable. Ese se acerca más como a las actividades naturales de lo que es la logística. Entonces, fíjese que el inventario de anticipación o previsión. ¿Por qué cree que nosotros hacemos cálculos de la demanda? Acabamos de pasar ese ejercicio de proyección, ¿se acuerdan? De oferta y demanda, donde utilizábamos
un modelo de promedios móviles para aquellas demandas que eran más o menos regulares, ¿cierto? Utilizamos un modelo de pronósticos como era el de suavización exponencial, cuando teníamos algunos ciclos y de estacionalidad, ¿cierto? Y luego hallamos o conocimos el modelo de regresión lineal, que era el que nos permitía calcular el pronóstico, bien sea cuando la oferta o la demanda fuera creciente constantemente o decreciente constantemente. Teníamos tres modelos que, de acuerdo a los datos históricos que nos dan, ¿cierto? Nosotros utilizamos uno que otro modelo. Creo que ese era ya el ejercicio que hacíamos. Escoger cualquiera de los tres modelos de inventarios y calcular el pronóstico. ¿Sí? Entonces, fíjese que ese conocimiento nos da para que nosotros podamos prever o anticipar o pronosticar, ¿cierto? Anticipadamente, ¿cierto? La demanda, de manera que nosotros la podamos planear, ¿cierto? Podamos cubrir esas necesidades futuras, ¿cierto? Definidas para unos como temporadas, promociones comerciales planificadas, en fin. Tenemos un inventario de lote o de tamaño de lote. Eso también depende de las actividades económicas, depende de los modelos de negocios que tengan cada empresa. Entonces, para unas empresas es más fácil pedir esto en tamaño de lotes, ¿cierto? Es más económico hacerlo así que pedirlo en menores cantidades, ¿sí? Entonces, depende del modelo de negocio y del producto. Y tenemos los inventarios en consignación, que son aquellos bienes que un consignador entrega para ser vendidos a otra empresa, pero el título de propiedad lo conserva el consignado, ¿cierto? Solamente van cuadrando las ventas que se van haciendo. Bien. Tenemos el otro o la otra clasificación de inventario que se llama según la periodicidad. Inventario perpetuo. Este tipo de inventario permite mayor control, ya que mantiene un registro permanente de todos los movimientos de los bienes, permitiendo localizarlos en cualquier momento. Inventario periódico. Es el conteo físico de mercancías en un periodo contable determinado donde se analizan las entradas y salidas. Bien. Entonces, fíjese que nosotros vamos visualizando, ¿cierto? Los tipos de inventarios, de manera que ya nos vamos nosotros imaginando allá donde nosotros hemos desarrollado nuestro proyecto formativo, donde hemos desarrollado las tareas, las evidencias, las empresas que muy amablemente se han prestado, o las unidades productivas, donde ustedes han venido desarrollando cada uno de los trabajos. Entonces ya ustedes se van proyectando qué tipo de inventarios ellos son los que pueden manejar. Bien, inventario según la forma. Inventario de materia prima. Mide el stock de existencia de los insumos o materias primas que requiere la organización en su operación. Inventarios en procesos. Son activos que se encuentran en el proceso de fabricación o transformación. Inventarios de productos terminados. Este inventario se realiza a los productos o mercancías fabricados que están listos para la comercialización. Inventario en tránsito. Se denomina inventario en tránsito cuando la mercancía o productos están en camino de un lugar a otro. Por ejemplo, sale de la bodega del producto terminado para el sitio de comercialización. En ese momento, el inventario está en movimiento. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando hablamos de inventario de materia prima, nosotros nos ubicamos en el proceso logístico de adquisición, ¿cierto? Cuando hablamos de inventarios en procesos, o sea, productos semiterminados,
nos ubicamos en el proceso logístico de producción. Y cuando hablamos de inventarios de productos terminados, entonces nos ubicamos en el proceso logístico de distribución. Ya esos productos están fabricados, ya están listos para su comercialización, ¿sí? Y tenemos el inventario en tránsito, ¿sí? Que es cuando la mercancía o productos ya están en camino de un lugar a otro, ¿sí? Puede ser internamente o puede ser a nivel de exportación, ¿no? Por último, tenemos otros tipos de inventarios. Inventario físico. Es un conteo físico que se realiza para corroborar las existencias reales con los registros del inventario. Es importante contar con una herramienta que permita tener un correcto control de todos los movimientos, entradas y salidas de las existencias. Inventario máximo. Es el inventario máximo de mercancía que una organización puede mantener para evitar el incremento en los costos de manejo y almacenamiento. Inventario mínimo. Es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el almacén y que no afecte por escasez la producción o ventas. Por acá, acá en el mismo material de formación, a lo último, hay algo que se llama la cantidad económica de pedido, ¿sí? Es interesante que ustedes lo puedan de pronto consultar, ya que aquí nos hablan de las variables que se consideran para ese modelo de cálculo de inventarios EOQ, ¿cierto? Entonces, donde se dan unas fórmulas, ¿sí? Y pues es muy importante para que ustedes pues terminen de complementar toda esta parte de lo que tiene con inventario. Sin embargo, nosotros hasta ahora vamos a tener el segundo resultado de aprendizaje. Más adelante veremos esos tipos de cálculos, ¿cierto? De fórmulas, ya para calcular cuál es el nivel, por ejemplo, de seguridad, cómo se calcula el nivel de seguridad de un stock, de un inventario, ¿cierto? Y en fin, todos los demás variables que inciden para poder calcular un stock ideal, ¿no? Que no se nos vaya muy alto porque nos va a salir costoso mantener un inventario, pero tampoco que nos vaya a hacer falta, ¿cierto? Para las demandas futuras que vienen. Entonces, para eso todo tienen sus cálculos. Bien. Vamos a ver acá un video. Pero como tiene volumen, ¿cierto? No se escucha. Ya, un momento. ¿No se escucha? Nada.
y nos tocó que dejar el video. Yo les envío el link para que lo podamos ver después. Vamos a ver un poquito de otra temática que nos va a complementar un poco más lo que acabamos nosotros de ver. ¿Okay? Y es algo con lo que tiene que ver con los principios del almacenaje. Los principios del almacenaje, tenemos estos 7, pero pueden haber más dependiendo de los autores. ¿Sí? Y dentro de los principios del almacenaje, pues vamos primero que todo a establecer su objetivo. Vamos a ver los tipos de producto a almacenar, el manejo de los materiales, los requisitos de funcionamiento, definir la capacidad requerida del almacén, las tecnologías que utilizan y todo lo que tiene que ver con el flujo de mercancías. Cuando yo hablo de establecer el objetivo de un almacén, de un inventario, ¿cierto? Del mercado o área a la que se va a servir, ¿sí? Si ese producto es nacional, es regional o es local, ¿sí? ¿Cuál es la vida útil prevista de la instalación de ese almacén? ¿Sí? Si el local es propio o alquilado, si los tipos de pedidos y del cliente, ¿cierto? Son nacionales, de importación, de exportación. Entonces, fíjense que aquí estoy hablando de lo que es el almacén. ¿Sí? ¿Por qué es importante el almacén? Porque el almacén debe tener unas condiciones de acuerdo a los productos, ¿cierto? No es lo mismo un almacén para material de construcción, por ejemplo, que para un almacén donde se guarda, por ejemplo, ropa, calzado, ¿cierto? O no es lo mismo un almacén donde voy a guardar inventario, por ejemplo, de productos perecederos o productos que necesitan una cadena de frío. Entonces, por eso es importante establecer el objetivo del almacén. ¿Qué tipos de productos se van a almacenar? ¿Cuántas cantidades? ¿Cuál es la rotación esperada en ese almacén? Tipos de movimiento y la recepción y la preparación de pedidos, ¿cierto? Y es lo que, fíjese que una cosa es la recepción cuando ingresa la mercancía, ¿cierto? Y otra cosa es la preparación de pedidos cuando sale. Si tienen una sola puerta de ingreso y de egreso, ¿sí? Eso se tiene que planificar. En fin. En cuanto al manejo de los materiales que hay que tener en cuenta, si esos materiales requieren de algunos requisitos especiales, ¿cierto? Que si es una temperatura controlada, ¿sí? Que se debe mantener a ciertos grados el almacén, ¿cierto? Ambientalmente. Si es una carga pesada y va a requerir de muelles o andenes, ¿cierto? O voy a requerir de, no sé, unos cajones especiales, porque es que el producto es a granel, por ejemplo. Que si son productos peligrosos, entonces deben de estar ventilados, deben de estar a una temperatura determinada, lejos de personas que fumen, en fin. Que si los materiales tienen, deben mantener la inocuidad, ¿cierto? Es decir, que no se contaminen,
¿cierto? Que mantengan su pureza y las condiciones con las que llega. Aquí nos referimos casi siempre cuando hablamos de inocuidad de los alimentos, es precisamente que ellos mantengan su cadena de frío para que no pierdan esa inocuidad, ¿no? Y si es alguna mercancía en general, ¿no? ¿Qué requisitos de funcionamiento requiere el almacén? Si es que el almacén necesita de qué tipo de permisos, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de la instalación del almacén? Por ejemplo, nosotros vemos ahí en el fondo de la foto unas características como está constituida, ¿cierto? Pareciera que fueran como materiales de construcción abajo, arriba veo unas cajas. Las características de la instalación que tenga ese almacén. ¿Qué equipos requiere para el manejo y el traslado de las mercancías? ¿Qué tipo de personal necesito? ¿Sí? ¿Y qué normas voy a cumplir? ¿Cierto? O debo cumplir, de acuerdo también a las cargas y a los tipos de mercancías que se vayan a almacenar. También es importante definir la capacidad requerida, ¿cierto? ¿En base a qué? Al tipo de producto, en base a su rotación, en base a las cantidades a movilizar, ¿sí? Una cosa es la rotación y otra cosa es las cantidades que yo voy a movilizar. También otra variable son los tiempos de entrega, ¿cierto? Su menor manipulación, ¿sí? Dependiendo de la rotación, y otros requisitos que requieran, por ejemplo, para su traslado. Entonces, si yo tengo productos peligrosos, ¿cierto? Materiales peligrosos, debo tener unos requisitos para hacer su traslado, ¿cierto? Acá también es importante conocer los tipos de tecnologías que utilizan, tipos adecuados, los registros de la información, cómo lo hacen, ¿sí? Cómo llevan ese control de inventario, si tienen un sistema ERP, por ejemplo, donde eso se alimenta y a toda hora nos lo tienen al día, ¿cierto? ¿Cómo se hace la preparación de pedido? Es decir, el picking y el packing, ¿cómo se hace ahí en el almacén? Si se hace vamos, en partes separadas o hacen en un mismo sitio las dos operaciones del picking y el packing. El tipo de flujo, ¿cómo es? Si es unidireccional, ¿sí? O si el flujo es diferente de ingreso, ¿cierto? Es diferente al de ingreso, ¿cierto? Tienen entradas y salidas diferentes, ¿cierto? O si el flujo va de acuerdo a la capacidad, ¿sí? Entonces, acá no ingresa más porque ya está saturado el almacén. Entonces, va de acuerdo a la capacidad, ¿sí? Entonces, esos principios, es la importancia de estos principios es pues precisamente para poder nosotros diseñar las operaciones que se requieran internamente, ¿cierto? Va a permitir ser más eficientes estos almacenes, ¿cierto? Y lógicamente se va a incrementar la productividad, ¿cierto? Mientras yo conozca la capacidad que tenga el almacén, pues voy a tener productividad y voy a tener eficiencia en el manejo de dichos productos.
Bueno, bien, compañeros. Entonces vamos a ver la guía de lo que tiene que ver con la evidencia. Entonces, la evidencia se llama taller de aplicación de los modelos de inventario. Y la idea del trabajo es, por eso se llama de aplicación, ¿cierto? Es realizar un modelo de inventario en paralelo para que la empresa no sea necesaria cerrar los puntos de venta físicos de la empresa para desarrollar ese inventario, ¿cierto? Entonces acá lo que se hace es que ustedes deben simular cómo harían ese inventario, ¿cierto? Desarrollándolo o aplicándolo sin necesidad de cerrar el almacén, ¿cierto? Y entonces nos dice que el informe debe contener primero el tipo de inventario, el paso a paso a seguir, es decir, cómo lo hacen, cómo se hace el inventario. Allá en su almacén pequeño, en la empresa donde están, en fin, ¿sí? ¿Cómo es el paso a paso ese del inventario que hacen? ¿Cuánto tiempo se llevan en la realización? ¿Sí? 8 horas, 4 horas, 5 horas, ¿cierto? ¿De qué manera recolectan la información? ¿Sí? ¿Y cómo hacen el cotejo de la información? Es decir, de lo que yo acabo de visualizar, de contar físicamente y de lo que aparece en los registros de inventario. Y si es que llevan el software o puede ser que siempre hay dos maneras de corroborar, ¿cierto? El que está escrito, el que llevan contablemente, ¿cierto? Y el que está físicamente allá en el almacén, ¿cierto? Entonces, fíjese que son esos 5 puntos que debe contener esa evidencia, ¿cierto? Es un taller de aplicación muy sencillo que usted va a simular, que desarrolló. Donde más se puede de pronto demorar es donde usted me indique el paso a paso a seguir. Entonces yo, por ejemplo, yo les comparto un modelo con el que ustedes se pueden de pronto guiar, el que quiera. ¿No? Pues yo trato en los modelos de los ejemplos de tomar lo que me pide la guía, los ítems que debe contener y lo trato de ubicar para que ustedes puedan tener una orientación. Entonces el objetivo, aplicar un proceso de toma física de inventarios en paralelo sin interrumpir la operación de los puntos de venta, siguiendo los procedimientos organizados, indicadores lógicos y los criterios empresariales. La empresa es Modavive Textiles. Pertenece al sector minorista, retail. El producto es ropa y accesorios por colección. La característica es que es un inventario estacional, de alta rotación y múltiples zonas físicas. ¿Sí? Fecha, desarrollado por tal persona. ¿Listo? Tipo de inventario. Nosotros vimos acá unos tipos de inventarios. Se pueden decir que no, que es el inventario final, que es el inventario final, que es el inventario de productos en proceso, de productos terminados. Bueno, ya vimos la clasificación de los inventarios. Entonces, acá inventario rotativo cíclico, aplicado por zonas del almacén y tipo de producto. Tipo de producto por colección, por línea o categoría. Permite realizar conteos parciales sin detener la operación comercial. Bien, entonces fíjese, ya tengo tipo de inventario. Paso a paso a seguir. Entonces vamos a ver, fíjese que acá el paso a paso del punto B, yo lo dividí en 7 pasos. El primer paso, segmento por línea de producto y zona física.
Es decir, yo digo, vea, la línea primavera, línea urbana y accesorios. Es que voy a inventariar, ¿cierto? Y cada línea se asocia a una zona del almacén. Entonces, fíjense, estoy segmentando, estoy definiendo los productos que voy a inventariar. ¿Sí? Porque a mí la gerencia me dice, hágalo paso a paso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir la línea que voy a contar, que voy a inventariar, y sus productos. Eso es lo que hago. Segundo, programación de los conteos rotativos. Bueno, entonces yo defino un cronograma por línea. Sí, por ejemplo, voy a contar los martes, los accesorios. En los trabajos en horarios de baja influencia, en la mañana o en la noche, ¿cierto? Voy a programar esos conteos rotativos. ¿Sí? Estoy definiendo la programación de esos conteos. Ustedes pueden decir, no, mire, el lunes y martes voy a contar la línea primavera. El jueves voy a contar la línea urbana y el viernes los accesorios. Punto. Igual, están en su derecho. Asignación de responsable por zona. Listo, el encargado recibe formatos estandarizados y dispositivos móviles para capturar la información. Fíjense, ya me está diciendo de qué manera van a capturar la información. Cuarto, diseño de formatos para la captura. Ok, entonces fíjese, incluyen código del producto. Entonces, si usted quiere, acá están los ítems de lo que lleva ese formato, pero si quiere yo lo puedo formalizar. Fíjese que acá lo hice. Lleva el campo, descripción, código del producto, en fin. Acá es donde voy a hacer yo el conteo y voy a registrar lo que voy a observar. Una vez tenga yo esta información acá, la voy a registrar en un sistema ERP, es decir, un software que es el que me lleva todos los inventarios, ¿cierto? Que es que mi microempresa no tiene un sistema ERP, lo llevo en un Excel, perfecto. Ese es el sistema donde se registra el ERP. ¿Por qué necesitamos registrarlo? ¿Por qué? Porque más adelante necesitamos cotejarlo, necesitamos cruzarlo, lo que tenemos, lo que hemos tomado, ¿cierto? Con lo que estaba. En el sexto punto, genero el reporte de diferencia, ¿sí se da cuenta? Identifico ajustes necesarios por diferencias detectadas. Y aplico los ajustes y mejoras, ¿cierto? Entonces se actualizan los stocks, se mejora el etiqueteado, en fin, ahí ya ustedes mirarán cómo hacer. Entonces fíjense que ese paso a paso, ¿en qué consistió? Primero, definir las líneas, programar ese conteo, asignar los responsables, establecer cómo voy yo a tomar la información, ¿cierto? Y luego, pues si tengo que registrarlo en un sistema, en una tabla Excel o un ERP, pues lo hago, lo escribo, genero el reporte y aplico los ajustes que me dé el reporte. Ese sería el segundo punto paso a paso a seguir. Tercero, me dice tiempo de realización. Listo, entonces duración estimada, yo digo que son 7 días, 3 días, dependiendo también de la capacidad de almacén. Y se hace una distribución sugerida. Fíjese que el paso a paso tenía 7 pasos, ¿cierto? Esos 7 pasos yo los distribuyo acá, ¿sí? Para ver en cuánto tiempo de realización me he hecho, por ejemplo, para la segmentación y planificación. Del día 3 al día 5 hago el conteo.
El día 6 hago la verificación y cotejo la información, es decir, cruzo la información. Y el séptimo día, entonces digo que el tiempo de realización de ese inventario se va a dar en 7 días. Y ahí están los 7 pasos que se me dieron en el paso a paso. La guía me dice, bueno, listo, tío. Ahora dígame forma de recolección de la información. ¿Cómo lo hizo? Ah, bueno, entonces yo digo que tenía un formato mixto, ¿cierto? Unas plantillas impresas, perdón, que tiene la empresa, ¿cierto? Que también se hizo el capture digital en unas tablets, o que tiene un escáner móvil porque tienen códigos de barras. Es decir, ustedes tienen que decir de qué manera se recolectó la información cuando se hizo el conteo. ¿Bien? Y acá pues hay una ficha de recolección. Pues ahí están los datos que ustedes tomaron cuando hicieron la recolección, el código del producto, el nombre, la cantidad, la zona, fecha y fecha. Después me dice la guía, forma de cotejo de la información. Entonces, ¿cómo hizo el cotejo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, se hizo por comparación directa entre el store registrado y lo que aparece en el sistema. O yo puedo decir, bueno, yo el cotejo lo hice, lo que tomé, ¿cierto? De existencia y lo que tenía ya en la hoja Excel, que es el que la niña contablemente va alimentando cuando ingresan los productos, ¿cierto? Entonces, es la manera como ustedes hacen el cotejo de información. Auditorías cruzadas, verificación de desboban, indicadores de rotación. Bueno, eso ya dependiendo de la empresa que ustedes tengan. Y acá, pues, se plantea una plantilla, ¿sí? Y como siempre en todos los trabajos, o unas conclusiones, o en este caso unas recomendaciones finales, pero que sean ese punto, ese toque personal que cada uno de ustedes le deben colocar a las evidencias, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, recomendaciones finales, organizar la toma por zona para evitar duplicidad, evitar modificar el sistema durante el conteo, aplicar auditorías cruzadas para garantizar la confiabilidad, usar indicadores para retroalimentar las decisiones logísticas. En fin, este puede ser un modelo, ¿cierto?, que me cubre digamos, todos lo que el informe debe contener, porque así me lo pide la guía de aprendizaje. Muy bien, compañero. Entonces, pasamos a la parte de dudas e inquietudes. No sé qué dudas e inquietudes tengan acerca. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Quedo atento a cualquier duda que tengan sobre el desarrollo de eso. Mayra, gracias. Bien, todo entendido. Muy bien. Andrés, gracias. Entendido. Elizabeth, gracias. Entendido. Santiago, entendido. Muy bien. Bueno, creo que entonces quedó clara la evidencia, ¿cierto? Y los espero entonces la próxima semana. Que descansen, que tengan buena noche. Por favor, los compañeros que tienen evidencias atrasadas, las evidencias que tenemos de proyección, hay esas evidencias, por favor, si llegan a tener alguna duda, me dicen, y si tenemos que hacer alguna sesión, pues
que no necesitemos el anuncio, sino que lo hagamos nosotros porque necesitan una asesoría. Me invitan y lo programamos y lo hacemos para que quede clara las evidencias si hay alguna dificultad. Ya hay compañeros que han entregado, excelente, han hecho muy bien, pero hay otras personas que han tenido dificultades y pues esperemos que puedan resolver esas dificultades porque no me han escrito. Bueno, en ese mismo sentido de ideas, pues les agradezco su presencia y que tengan muy buena noche y que descansen. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias.